El título de esta mañana se llama, del sermón de esta mañana se llama La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. ¿Lo puedes decir conmigo? La fe que vence al mundo. Y me gustaría iniciar con este primer versículo en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 4 al 5. Este será el fundamento de la enseñanza en esta mañana. Y dice así la palabra. Porque todo, ¿qué tal si lo leemos juntos? ¿Les parece? 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Próximo versículo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Yo estaría aplaudiendo. Y de pronto tenemos que volverlo a leer. Les voy a hacer unas 3 preguntas para ver si comprendimos realmente lo que leímos. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Podemos poner el verse 4 para que podamos recordar. Muy bien, los que estaban poniendo atención. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace, iglesia? Vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, muy bien. ¿Y a qué fe se refiere? O sea, ¿a creer qué? Próximo versículo. Muy bien. Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Praise God. Entonces, esta fe nuestra ya es, dice la palabra, ya es la victoria que ha vencido al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, si se están haciendo la pregunta, ¿qué querrá decir lo que es nacido de Dios? Déjeme decirle que esta fue la misma pregunta que me estuve haciendo toda esta semana. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Y créanme, esto no estaba en mi mente porque estoy embarazada, no tiene nada que ver. Simplemente Dios ponía esto en mi mente y en mi corazón y yo decía, Padre, permíteme entender qué significa ser nacido de ti. Y creo que muchas personas aquí pueden tener una idea de lo que esto significa, pero vamos a una historia en Juan capítulo 2, 23 y 25, porque creo que hay una claridad que se tiene que hacer dentro de la iglesia del Señor. Juan capítulo 2, versos 23 y 25. Dice así, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Leave it right there, no la muevas. Verse 23. Verse 23. Viendo las señales que hacía. Ahora yo les hago una pregunta. Estas personas que creyeron en el nombre de Jesús, ¿habían nacido de nuevo? Levante su mano si piensan que sí. Ok, muy bien, estamos muy bien. ¿Por qué estamos seguros que no? Leamos el próximo versículo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántos saben que Dios sabe muy bien lo que está en nuestro interior? Amén. Pero entonces yo me preguntaba, ok, acabamos de leer que toda persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Es nacido de Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos leyendo una historia que dice que muchos creyeron en su nombre porque habían visto ¿qué? Las señales. Ok, vamos a la historia que sigue porque hay una persona, un hombre que se llama Nicodemo,
que era de estas mismas personas que estaba esa noche observando estas señales. Y veamos qué es la conversación que él tiene con Jesús. Juan capítulo 3, verso del 1 al 8, vamos a estar leyendo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche, ponga mucha atención, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre conocía mucho la palabra y decía, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú has venido de Dios. ¿Y sabes cómo yo sé que tú has venido de Dios? Porque todas estas cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero miremos qué interesante la respuesta de Dios, de Jesús a él. Dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. I don't know if you understand where I'm going with this. No sé si están entendiendo a dónde voy con esto. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú vienes de Dios por las señales que estoy viendo. Hay muchos, yo estoy hablándole a la iglesia, amén. Estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Hay muchos que creen en el nombre de Jesús, que aceptan que Jesús sí ha venido de Dios, pero su fe y su entendimiento es basado por lo que pueden ver. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que hay unos que van a ver las señales, mientras que hay otros que van a ver el reino de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, si me preguntas, ¿cómo así ver el reino de Dios? Ese no es el tema de esta mañana, pero vengan al seminario de esta semana con el apóstol y van a entender acerca del reino, ¿ok? O sea, esta es la pequeña promoción. Y Jesús sigue explicando acerca de esto. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir leyendo en el próximo versículo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu. Hay muchos en la iglesia que creemos en el nombre de Jesús, pero no han nacido del Espíritu. ¿Y saben cómo se sabe esto? Sigamos leyendo en el verso 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos entender esa analogía, ¿verdad? El viento viene y sopla. ¿Ustedes saben de dónde viene el viento? ¿O a dónde va? No. Pero ¿cómo usted sabe que acabó de soplar? Porque lo siente, porque ve un árbol que hizo así, ¿verdad? Porque escuchó que las hojas que estaban en el piso se movieron, ¿verdad? Hay evidencia de que el viento acabó de soplar. Asimismo es lo que está queriendo decir Jesús en este momento. Aquella persona que es nacida de Dios, hay evidencia de que es una persona no solamente que cree en el nombre de Jesús o que sigue a Jesús por las señales, pero que ciertamente ha nacido de nuevo.
hay dos tipos de personas siguiendo a Jesús dentro de la iglesia de Jesucristo. Los que creen en su nombre por las señales y aquellos que han nacido de nuevo. Y es aquí cuando podemos tener un pequeño entendimiento de cuando Jesús dice, vendrá un momento, vendrá un día donde las ovejitas serán separadas de los cabritos. ¿Cuántos dicen amén? Créame, yo tengo mis luchas cuando el Señor me da este tipo de mensajes. Pero yo siempre oro al Señor y digo, Señor, yo renuncio a hablar algo que yo quiera hablar. Mi compromiso es anunciar tu palabra. Y déjame decirte, este tipo de mensajes muestra tan solamente el amor de Dios. Porque si estás hoy escuchando esta palabra es porque aún tienes oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo no sé si en mi vida hay evidencia de que yo haya nacido de nuevo en el Señor. Y voy a hablar hoy solo de 4 evidencias que la carta de Juan, primera de Juan, enseña, porque pudiese ser realmente toda una serie, pero voy a tocar rápidamente y voy a hablar a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Come, Holy Spirit. Yo cuando estudiaba esto y pensaba, yo decía, creo que tiene mucho sentido, porque aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios debe verse como ¿quién? Como Jesús. Cuando este bebé nazca, ¿a quién yo espero que se parezca? A mí. Amen. I hope que se parezca a mí. Amén. Aquellos que hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, la persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente no es en relación exterior de su vida, sí, yo creo que Él es. No, implica que el tú creer que Él es, implica lo que Él, Jesús, Hijo de Dios, ha hecho para que tú también vengas a ser hijo de Dios. That's what it means. Eso es lo que significa. Y cuando este bebé crezca, ¿a quién yo quiero que siga pareciéndose? Porque yo le voy a enseñar lo que yo pienso que es correcto, y voy a enseñar la palabra de Dios, lo que se enseña en casa. Como dicen mucho, ese camina como el padre. Esa habla igualita que la mamá. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Que alguien que pueda ver pueda decir, ¿sabes qué? Realmente esta mujer es una mujer de Dios. Realmente este hombre, es un hijo de Dios. ¿O nos confunden, iglesia? Vamos a ver 4 evidencias. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Y yo me sorprendía cuando estudiaba esto porque decía, es muy parecido a lo que mi padre, el pastor, ha estado enseñando, lo que Dios ha estado hablando en Juan 15 es muy parecido a esto. Dios sigue hablando lo mismo. Y yo conversaba con mi esposo y le decía, ¿sabes qué? No me importa si es aburridor, pero si Dios está hablando lo mismo es porque algo tenemos que atender, porque algo tenemos que escuchar, porque aún no hemos captado, porque aún no estamos obedeciendo. Y el Padre que ama repite y repite y repite y repite.
Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo el que es nacido de Dios, ¿cuál es una evidencia? Que ama. Y aquí sí voy a hablar a NGC, amén. Soy una líder en esta casa. Los amo la obra de Dios en este lugar. Y hoy estoy aquí para enseñar. Hay algunos de nosotros que cuando se acaba el servicio salen de este edificio como si hubiera un incendio en el santuario. Como si le debieran dinero a alguien aquí en la iglesia. ¿O me equivoco? Iglesia, yo sé que algunos nos reímos, algunos no, that's okay. Hemos sido llamados a amarnos. Y a veces el domingo puede ser el único momento, la única oportunidad donde tú tienes para expresar el amor de Dios a un hermano en la fe. De pronto tú no eres de los que sale, como dicen los dominicanos, huyendo. Pero de pronto tú eres de las personas que eres bien friendly, bien saludable, te quedas y conversas, pero ya son 6 años que llevas en la iglesia y te saludas con los mismos. Hagamos un pequeño ejemplo. Miren tan solo las personas que tienen al lado. Muchas personas tienen, las sillas de esta iglesia tienen nombre propio. Porque se sientan en el mismo lugar. Carmen dice, esa soy yo. Voltean y es la misma hermana. Voltean para el otro lado, el mismo hermanito. ¿O me equivoco? Yo sé dónde se sienta Luis. Yo sé dónde se sienta Anthony. Saben, a veces, muchas veces como mi padre, y aquí sí estoy hablando en casa, la verdad. ¿Cómo sabemos, cómo marcamos asistencia? Ustedes no saben que uno marca asistencia aquí. ¿Quién faltó? Y entonces hace uno así, chiqui, 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 chiqui. Faltó Jessica el domingo pasado. Ay, no estaba ahí. Entonces, that's funny, pero ¿saben qué? Llevamos una vida cristiana tan rutinaria, tan falta de emoción, tan ordinaria, que sabes qué bueno decir, mira, sabes que este domingo me voy a sentar con esta hermana que la veo que viene por primera vez, seguramente se siente insegura, seguramente se siente sola. O sabes que quiero compartir contigo hoy porque tengo meses que no te veo. Pero existe una iglesia hoy, amados, donde gobierna el egoísmo, donde no gobierna el amor de Dios. Donde yo vengo a adorar a mi Dios. Donde yo vengo a escuchar una palabra que Dios quiere hablar a mí. Y no me importa más nadie. Pero si tan solo pudiéramos entender que la bendición de Dios está en el hermano que está a nuestro lado, para nuestras vidas. Que el crecimiento que Dios quiere que puedas dar es no solamente el saludarlos, hey, qué bueno, ¿cómo te va? No, es decir, ¿sabes qué? Tengo años que no oro por la necesidad de alguien en la iglesia. Tengo rato donde mis oraciones, sabes que a veces tenemos que escuchar más nuestras oraciones.
Señor, yo esto. Señor, mi esposo esto. Señor, mis hijos esto. Señor, el trabajo mío esto. Mío, 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 mío. Y si tan solo pudiéramos escucharnos realmente, pienso que pudiéramos conocer más de lo que está en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste el amor de Dios hacia la vida de una persona? No solamente saludándole, pero decir, ¿sabes qué? Yo quiero orar por esta necesidad. O aún mayor, ¿cuándo fue la última vez que reprendiste a un hermano en la fe por la vida que estaba llevando? Eso sí, menos. Pero si es mi hermano y yo veo que va hacia un barranco y soy insensible viendo hacia dónde él va y no me importa, bueno, allá Dios sabrá con él. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. No ha nacido de Dios. Pongámonos en pie rápidamente. Y como yo voy a hacer esto antes que se acabe el culto, yo les voy a pedir que si usted tiene un entendimiento, iglesia, de que tú eres bendición de Dios. ¿Cuántos aquí dicen, yo soy bendición de Dios? Yo te voy a pedir que en obediencia, es un pequeño ejercicio, tú puedas salir de tu silla, amén, presentarte, saludar a alguien que de pronto no has visto en todo el verano, se fue de vacaciones, hasta luego, y hoy se acordó que son cristianos y volvieron. Gloria a Dios. Pero hoy están aquí, amén. Y tú vas a mostrar su amor y decir, ¿sabes qué? Me hacía falta. Amén. Ok, ahora sí, pueden salir. No con los mismos, por Dios santísimo. No, o sea, no. Fingida. Al que Dios te dirija entonces. Muy bien. Gracias por su obediencia. Gracias por su obediencia, iglesia. Hay un versículo que no lo tienen que buscar, pero quiero compartírselo rápidamente. Está también en la primera epístola de Juan. Dice en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ustedes pueden entender esto? En el mundo natural, en el mundo terrenal, uno
obedeció una instrucción. Uno dijo, ¿sabes qué? Fui a saludar al hermanito. Pero el que es nacido de Dios está teniendo el entendimiento de esto. Que como así Dios está en la luz y yo camino en la luz, tengo comunión con mis hermanos. Y en ese acto, la sangre del Cordero me limpia, nos limpia de todo pecado. Sigamos en la primera de Juan 5, 1 al 2 para finalizar esta primera evidencia. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es interesante cómo el Padre pone esto como en una misma balanza, ¿verdad? Dice, si tú amas a Dios, tú amas lo que ha nacido de Dios. Ustedes me aman a mí y con el mismo amor o más espero yo que puedan amar el fruto de mi vientre. Porque eso es honra para mí. De la misma manera, Dios dice, ustedes me aman a mí, amen lo que ha sido engendrado de mí. Y guarden mis mandamientos. Esta es la segunda evidencia. Guardar su palabra. No quiero hacer mucho énfasis en esto porque yo creo que mi papá martilla esto muy bien, iglesia. Pero nuevamente, por alguna razón, el Padre sigue hablando lo básico del Evangelio. Primera de Juan 2, 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hay muchos cristianos en la iglesia muy débiles en la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Las noticias, el Instagram, el Facebook, la comadre. El oír la palabra de Dios, iglesia. Y en esta mañana yo te quiero motivar, iglesia, a que si de pronto tú eras de las personas que el conocer la palabra de Dios es entrar al Facebook y ver la imagen de las montañas y el versículo ahí, tú le das like y eso es escudriñar la palabra de Dios. Quiero motivarte a que vayas más allá. Amén. Si llevas meses, si llevas años en el Evangelio, eso está bien para iniciar. El entrar a la aplicación de la Biblia y ver cuál es el versículo del día, eso está bien. Pero Dios quiere que vayas más allá en tu fe. Amén. Que puedas crecer en la palabra de Dios. Porque ciertamente solamente de esta manera podrás conocer a Dios. ¿Quiénes son aquellos que han nacido de Dios? Los que guardan su palabra. ¿Sabes cómo uno conoce, cómo realmente es evidente cuando tú ves a una persona que guarda la palabra de Dios? Conversa con él, conversa con la persona unos minutos y tú vas a ver que gobierna su mente y su corazón. Pero no hay un hijo de Dios donde tú tengas una conversación y no recite la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque su fe y su vida proviene de ella. Creo nuevamente que debemos de escucharnos más a menudo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Amén. ¿En qué lugar de tu corazón, de tu agenda, de tus planes está la palabra de Dios? Está la escuela de formación. Voy a hacer ahora el anuncio de la escuela de formación. Y esto no es intencional, la verdad. Comunico la palabra de Dios y va en línea con lo que Dios mismo está haciendo en su iglesia. Regístrate, tenemos solamente este domingo y ya. Este es el último domingo para registrarnos para la escuela de formación. ¿Cuántos están listos para obedecer la palabra que Dios está hablando hoy? ¿O cuántos domingos más tenemos que el Señor repetirnos lo mismo? Amén. ¿Quiénes se van a inscribir a la escuela de formación? Amén. ¿Quiénes dicen lo estoy considerando? Oren por mí. Gracias por su honestidad. Créame, sí estamos orando por ustedes, iglesia. Bueno, necesito avanzar porque si no, forget it. Ok. Punto número 3. La tercera evidencia de una persona que ha nacido de Dios. Aquellos que han nacido de Dios no aman el mundo. Leamos 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, leamos junto conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no es posible, iglesia, que la iglesia ame al mundo y ame a Dios a la misma vez? ¿Por qué no es posible? Leamos nuevamente el versículo 15. Porque aquel que ama al mundo echa fuera el amor del Padre. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son dos naturalezas completamente diferentes. ¿Qué dice la palabra del mundo? El mundo va a pasar. El mundo se va a acabar y junto con eso sus deseos, su vanagloria. Pero Dios, ¿qué es? Dios es eterno. No puede convivir las dos cosas a la misma vez. La palabra de Dios dice que no puedes servir a dos maestros a la misma vez. Porque amarás a uno y odiarás al otro. Servirás a uno y odiarás al otro. Pero la iglesia se encuentra en un lugar frágil. Porque aún ama al mundo. ¿Cuántos me están escuchando, iglesia? Esto no es una palabra, escúchenme, esto no es una palabra para pensar en el hermanito que no está hoy aquí. Porque lo viste en las redes sociales que anoche estaba parrandeando y seguramente por eso no viene al culto de la mañana. Seguramente viene al de las 12. Porque yo lo vi en Facebook, ahí con las copitas. Esta palabra es para todo aquel que oye y escudriña realmente su corazón y dice, ¿amo yo las cosas de este mundo? Hay todavía mucho del mundo en mi vida.
más que de Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo sé que yo he nacido de nuevo? Iglesia, mostrémosles al mundo que somos hijos de Dios. Mostrémosles al mundo que somos hijos de Dios. Y por último, la última evidencia. Los que han nacido de Dios, bueno, antes de mencionar esto, no lo escogí, el orden de estos 4 puntos, no lo escogí por más difícil a menos difícil o viceversa, nada, ¿ok? Pienso que de estos 4 puntos, Dios nos está hablando, o los 4 Dios está hablando a tu vida, o uno Dios te está hablando más que a otra persona en otro. Pero el que voy a leer es un poco más fuerte en mi parecer. Pero realmente, no olvidemos que hemos nacido de Dios. Por lo tanto, no es algo que ha de operar en la fuerza humana, sino que ha de operar en el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Solamente de esta manera podremos aceptar lo que la palabra nos está diciendo. Porque leamos este último punto. Primera es Juan 3, 9 al 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que tener cuidado de cuando en esta porción Juan menciona esto. Hay un versículo, no lo puse allí, pero se lo voy a leer porque sé que está surgiendo esta pregunta. Juan es muy consciente de esto y en el capítulo 1 y verso 8, voy a leer esto también, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Saben qué es practicar? ¿Qué hace un futbolista? Yo no sé si es a mí, pero yo a veces me meto en Facebook y son puros videos ahora de soccer, no sé por qué. Y entonces dicen Messi entrenándose para yo qué sé, y entonces hace un poco de morisquetas. Y después sale el otro jugador de fútbol, fulanito y los 3 goles mejores. Y ya es so sickening, me cansa. Pero eso es una persona que practica porque conoce su llamado, conoce su meta, ¿verdad? Conoce lo que tiene que hacer. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, el que ha nacido de Dios, ¿verdad? Tiene una naturaleza divina ahora mismo. Por lo tanto, su vida no practica el pecado, no recurre en lo mismo. Y si esto está pasando en tu vida, entonces hay que preguntarse, ¿por qué? Amén. Porque dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. El que ha nacido de Dios puede que peque, claro que sí, iglesia. Pero su entendimiento de quién es lo lleva al arrepentimiento de ese pecado, a buscar la ayuda. Pastor, ore por mí porque esto me está persiguiendo. Pero qué triste que a veces en nuestro pecado, el lugar donde menos vamos, iglesia, es a la iglesia.
Porque tememos ¿a qué? Tememos a ser juzgados, tememos a ser acusados, tememos a ser burlados. Entonces, si ese es el temor que gobierna en tu vida, ¿dónde está el amor de Dios en la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar al que está débil en la fe? Porque solamente el amor de Dios puede gobernar al que va a restaurar en amor, pero el amor de Dios en el que está débil dice: necesito la ayuda, necesito confesar mi pecado, porque yo he nacido de Dios. ¿Tiene esto sentido, iglesia? Mira el que tienes al lado y regálale una sonrisa. Y dile: ora por mí. Que Dios me fortalezca en mi fe. Cuando estudiaba esto esta semana, me enteraba de dos personas muy reconocidas a nivel cristiano, de que están en un proceso de negar su fe. Y una de estas personas es un cantante que yo personalmente admiraba mucho de la iglesia de Hillsong. Y me sorprendía, pero a la misma vez, Señor, la palabra de Dios habla del peligro que existe en la iglesia, de aquellos que van a apostatar de la fe. Lo dije correcto, ¿verdad? Y quiero que entendamos el corazón de Juan cuando escribía esta carta. No tengo tiempo para enseñar de eso, pero se los recomiendo que lo puedan leer esta semana. Son apenas 5 capítulos, that's all. Como él decía: iglesia, ¿por qué es tan necesario que aquellos que han nacido de Dios sean evidentes que han nacido de Dios? Porque hay un peligro, porque hay una advertencia, porque hay muchos que están abandonando la fe, porque hay muchos que están yendo tras cosas de este mundo e ignorando la obra que ha sido hecha en sus vidas. Porque hay muchos falsos profetas, no ahora, desde antes ya estaba sucediendo. Pero aún ahora está atacando a la iglesia. Y esta era la urgencia que este hombre, puedo discernir cuando leo esta epístola. Y dice: iglesia, no olviden quiénes ustedes son, para que no sean engañados, para que su fe no se debilite, para que su amor no se enfríe. Porque nadie, iglesia, nadie está exento de llegar a un lugar donde dice: no creo en Dios. Pero quiero volver al primer versículo que leía en esta mañana y decía: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que tenemos, nuestra fe. Nunca pierdas la fe. Estudiaba esta semana y me recordaba el testimonio de la madre de una hija de esta casa. Ella partió con el Señor el domingo pasado. Fue una mujer que sufrió con una enfermedad, si no me equivoco, unos 30 años, donde estaba prácticamente acostada en una cama todo el tiempo. Y fue una mujer que dejó un legado que impacta mi vida. Porque así como me enteraba de estas personas que decían: ¿sabes qué? Pienso que el cristianismo es una religión más. De la misma manera podía palpar cómo esta mujer nunca recibió la sanidad en su cuerpo, pero fue una mujer que nunca abandonó su fe. Nunca.
Esa es la fe que vence al mundo. Pero no podemos vencer al mundo si amamos al mundo. ¿Qué legado queremos dejar, iglesia? No para el hermanito, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Te aguantaste, te agarraste de tu fe hasta el último momento? Pongámonos en pie y quiero terminar con este versículo. Dice la palabra en Hebreos 10, capítulo 35 al 39. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué tal si leemos ese último versículo todos juntos? Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia, tu fe vence al mundo. Habla allí con el Señor. Habla allí con el Señor. Espíritu Santo. Sabes que este es un mensaje que podemos responder de muchas maneras. Lo importante es que haya una respuesta. Porque de pronto tú puedes ser de las personas que decía, yo seguía al Señor y creía en su nombre porque veía las señales o porque quería ver las señales. Pero hoy he entendido que necesito nacer de nuevo. Hoy he entendido que mi vida necesita ser palpable, la vida de Dios en mí. Y si ese eres tú, habla allí con el Señor. Y decir, Señor, gracias. Gracias porque he entendido que hoy me estás llamando a nacer de nuevo en ti. Nunca es tarde, iglesia.
O de pronto tú has tenido el entendimiento de que has nacido en Dios, pero tu amor se ha enfriado. De pronto estás comprometido con la iglesia, pero ya has llegado a un punto de rutina donde has perdido el amor por lo que haces. Y la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Sin amor no es nada. ¿De qué sirve que profeticemos? ¿De qué sirve de que sirvamos? ¿De qué sirve que hablemos en lenguas si no hay amor? O de pronto tú estás en un lugar donde sabes muy bien que te hallas en una lucha, en el amor con el mundo, en una práctica de un pecado recurrente. Iglesia, si Dios no te condena, ¿por qué nosotros te vamos a condenar? Hoy es el día donde puedes acercarte al trono de la gracia y hallar su perdón para tu vida. There is power in our humility before God. Hay poder cuando nos humillamos delante del Señor, cuando reconocemos y cuando nos arrepentimos delante de su presencia. Hay una sobreabundancia de su gracia que es derramada sobre tu vida, iglesia.